Tenemos un inflador compacto y ligero, sus medidas son 18 por 8 por 6 y pesa menos de 500 gramos, son menos de medio kilo. Permite la carga tanto por USB-C, tiene una batería de 2000 mAh, como incluye un cable de 3 metros de largo para el mechero del coche, que nos da la libertad de poder utilizarlo más tiempo si lo necesitamos, si nos hemos quedado sin batería. El cable que incluye vale tanto para cargarlo como para funciona también como batería o power bank. Este puerto de salida para cargar quizás un móvil o bueno, es un extra que incluye. La botonera son únicamente 5 botones. El central sirve para encenderlo, manteniendo pulsado. Arriba nos indica el modo en el que está, lo mismo está en bicicleta, tiene unas presiones predefinidas. En bicicleta viene en PSI, pero lo podemos cambiar si queremos manteniendo pulsado el botón de cambiar, y queda memorizado. También podemos cambiar el modo de... Ahora estaría en modo moto, modo coche y modo balones. Cada uno tiene su presión predefinida que podemos cambiar tanto en el tipo de medición como en el valor que está grabado, pulsando el subir o bajar. Para activarlo únicamente hay que pulsar el botón. Es solo para cuando llega a la presión predefinida, pero también pulsándolo podemos pararlo. En la parte superior tiene la salida para el tubo de salida del aire y una luz. La luz se activa con el botón SOS. El primer modo es linterna, alumbra bastante. El segundo es flasheando en modo blanco y rojo. Y el tercero es en rojo directamente en modo SOS. Si lo volvemos a pulsar se apaga. La manguera es de muy buena calidad, me llama la atención. Esta es la unión con la bomba de aire. Es muy cómoda de utilizar y de apretar. También se ve de buena calidad el cable. La goma que utiliza de revestimiento es como de nylon, o sea, lleva un revestimiento de nylon trenzado. Y el conector también se ve muy bueno. Nos añade distintas puntas para balones, colchonetas, balones, la válvula fina presta, y este accesorio es para dejarlo colocado en la bomba y utilizarlo para romper los cristales. Es un extra, bueno, curioso. Funciona muy bien y para el uso que le doy yo, que es para comprobar las presiones de las ruedas, es muy útil. Para inflar una rueda entera pues realmente no serviría porque su batería de 2000 mAh pues no da para tanto, salvo que utilicemos el mechero del coche, que en ese caso pues sí estaría bien. El peso y tamaño es muy compacto, la bolsa que incluye nos permite guardarlo todo sin que ocupe demasiado y no le he encontrado ningún aspecto negativo, así que realmente me ha gustado mucho.
let it.